Hola, muy buenas tardes. De nuevo nos disponemos una semana más a seguir en este comentario o reflexión de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, de su santidad el Papa Francisco. Estas semanas pasadas comentábamos sobre dos sutiles enemigos de la santidad y nos referíamos al gnosticismo y al pelagianismo. Reflexionamos cómo sutilmente estas dos formas atentaban contra la gracia de Dios, infravalorándola al centrar la importancia en el conocimiento, según los gnosticistas, o bien en nuestro esfuerzo o voluntad, según los pelagianos. Hoy vamos a comenzar el tercer capítulo que lleva el título de A la luz del Maestro y nos va a introducir en el apartado de A contracorriente en el Sermón de la Montaña, para ir comentando y reflexionando la santidad desde las bienaventuranzas. En primer lugar, nuestro Papa Francisco nos sitúa ante la definición más sencilla en boca de Jesús, de su palabra, sobre qué es la santidad. Él, el Señor, lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas, que se recogen en los Evangelios de Mateo, en su capítulo 5, versículos del 3 al 12, y en el de Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 23. El Papa nos recuerda lo que ya nos dijo en una homilía que hizo en el año 2014. Nos decía: ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Es pues en las bienaventuranzas donde se dibuja el rostro del Maestro, un rostro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. En mi opinión, si alguien que quiere conocer nuestra fe y nos preguntara sobre el resumen de la misma, podríamos enseñarle tres lugares. Primero, los mandamientos. Segundo, nuestro credo que confesamos. Tercero, las bienaventuranzas. Los mandamientos nos enseñan la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor? El credo nos resume las verdades de nuestra fe. ¿En qué creemos? Las bienaventuranzas nos muestran el estilo de vida de los cristianos. ¿Cómo he de vivir? Si nos pidiera nuestro programa, las bienaventuranzas son la respuesta. El Papa termina esta introducción para situarnos ante las bienaventuranzas, explicándonos las palabras feliz o bienaventurado como sinónimos de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Vamos hoy a comentar y reflexionar la primera de ellas. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero antes el Papa nos advierte que las palabras de Jesús van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en nuestra sociedad. El mundo nos lleva hacia otro estilo de vida. El valor de las riquezas, el poder sobre otros, el éxito a cargo de la competitividad, el placer, la seguridad material y de nuestra salud, las consecuencias del egoísmo y de nuestra soberbia. Solo si el Espíritu Santo nos invade con toda su presencia y nos libera de esa debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo, entonces podremos vivirlas. Nos invita el Papa Francisco a que escuchemos a Jesús, permitiéndole, hermanos, que golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. No tengamos miedo. Despejémonos de estereotipos, etiquetas o falsas ideas preconcebidas. O por el contrario, reduciremos a solo palabras, especialmente la santidad, a la más pura abstracción. El Papa toma las bienaventuranzas en la versión del Evangelio de Mateo, como decía, capítulo 5, versículos del 3 al 12. Comentamos hoy, como dije al inicio, la primera de ellas. Felices los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos sitúa frente a la verdad de nuestro corazón, para que veamos dónde ponemos la seguridad de nuestra vida. El rico se siente seguro con sus riquezas, y cuando peligran, entonces cree que todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. ¿Cuántas veces vemos que así es nuestra vida, pendientes de estas riquezas efímeras y tan temporales? El miedo, la seguridad de nuestras riquezas nos invade y forma una aparente bella y gozosa capa que como una losa nos mantiene esclavizados y pendientes de esta realidad terrena y tan hipócrita. Lo curioso, incluso gracioso diría yo, hermanos, es que ya hemos comprobado que las riquezas no nos aseguran nada. Nos enseña el Papa Francisco que es más, cuando nuestro corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no hay espacio para Dios, para su palabra, para nuestros hermanos, para el gozo de tantas minúsculas cosas y tan grandes realidades. El brocal de nuestro pozo está tan lleno que no cabe el agua que puede saciar nuestra sed. No hay cabida para la gracia de Dios, para su Espíritu. Y engañados, parece que incluso no necesitamos en absoluto nada de Dios. De ahí que Jesús llame felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor, con su constante novedad. Qué curioso, hermanos, esta pobreza no hay dinero ni poder humano que la pueda comprar. Sí, porque esta pobreza es la que permite que nuestro corazón se llene de todas las riquezas de Dios. Desde esta pobreza, felices, que puedes llenarte de la sonrisa gratuita de la alegría de Dios. Llenarte de esa paz que te permite vivir sin perturbación ni violencia. Llenarte de ese amor que ni se compra ni se vende, sino que tan solo se vive y se goza generosamente, gratuitamente, compartiéndolo y derramándolo. Es la pobreza que te permite la libertad de hijo de Dios. Ya no dependes como esclavo de lo que puedes perder, sino ahora solo ganar. El Papa nos relaciona esta pobreza de espíritu con la llamada santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola, por la que alcanzamos una libertad interior. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás. Nos predicaba San Ignacio de Loyola en el número 23 de sus tan importantes y famosos ejercicios espirituales. Concluye el Papa esta primera bienaventuranza subrayando que ser pobre en el corazón, esto es santidad. Nada más, hermanos, por hoy. Seguiremos la próxima semana. Gracias por vuestra paciente atención. Y recordad el refrán que dice: no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude siempre a llenar nuestro corazón de las riquezas de Dios. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Bendigámosle.